Aleluya. Entonces, el sufrimiento es algo que el Señor prometió a todos aquellos que quieren ser discípulos del Señor. El sufrimiento fue prometido a todos los discípulos. Aleluya. En el libro de San Juan, el capítulo 15, San Juan 15, el versículo 20. Venga, lee, María. San Juan capítulo 15, el versículo 20. Bueno, ¿usted puede ver? ¿Logra ver? Ya, venga, lee entonces. ¿Encontraron todos? Amén. Dice así: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán a vuestra. Amén. Amén. Gloria a Dios. El siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es más grande que su Señor. Si me han perseguido, a ustedes también me persiguen. Si han perseguido al maestro, entonces a los siervos, a los discípulos, también le van a perseguir. Si el maestro ha pasado por dificultades, entonces es el mismo camino que los discípulos van a hacer. Entonces el Señor está prometiendo que lo que ellos me hicieron a mí, a ustedes también lo van a hacer. Si guardaron mi palabra, entonces también guardarán vuestra palabra. Aleluya. Entonces el Señor ha prometido que los discípulos van a pasar por la misma persecución, van a seguir el mismo patrón que Él ha seguido. En el libro de Mateo capítulo 10, el versículo 22. Mateo capítulo 10, 22. ¿Encontraron? ¿Puedo ver, hermano José?
Amén. Dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Seréis aborrecidos por mi nombre, por causa de mí. Van a recibir persecuciones porque ustedes se han identificado como perteneciendo a mí, dice el Señor. Pero él dice que mientras que van a recibir persecución, perseveren. Aleluya. Y persevera hasta el final. Y así será salvo. Aleluya. Amén. El discípulo, Dios lo llama a la perseverancia hasta el final. Habrá persecución, la persecución prometida. Pero tenemos que perseverar. Y no perseverar por un momento, perseverar hasta el fin. El apóstol Pablo decía a Timoteo, en el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 3, Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3. Segundo de Timoteo, el capítulo 2. Perdón, segundo de Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo 3, el versículo 12. Versículo 12. Dice así: y también todo lo que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Todos aquellos que quieren vivir una vida piadosa en Cristo, si han decidido seguir el camino del Señor, si han decidido no apartarte del Señor, vas a padecer persecución. Aleluya. Algunos dicen, antes de recibir a Cristo todo iba bien. Ahora que acabo de recibir a Cristo, todo se ha puesto complicado en mi vida. Es normal. Es normal. Si hemos recibido a Jesús, no podemos esperar vivir bien. Vivir sin ninguna persecución. Más bien, si la persecución no llega en tu vida, debe ser motivo para que uno empiece a darse algún cuestionamiento. Que uno empiece a preguntar si la vida cristiana es normal. Aleluya. Si después de haber recibido a Cristo Jesús, si no encuentra dificultades, persecuciones, pruebas, padecimiento, entonces puede ser que no haya recibido a Jesús de verdad. Porque la vida cristiana se acompaña de esto, de persecución, de padecimiento, de sufrimiento. Aleluya. Y el Señor espera que tengamos una actitud frente al sufrimiento. Para algunos, cuando pasa por sufrimiento, por persecución, es como si el mundo había caído sobre ellos.
Y es motivo para renegar, a veces para maldecir a Dios, a veces para caer en la amargura. Aleluya. Entonces, la segunda cosa que tenemos que saber con relación al sufrimiento, a los sufrimientos de los cristianos de hoy, de los hijos de Dios, de los discípulos hoy, es que debe considerar las aflicciones como una bendición. Debe considerar las aflicciones como una bendición. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, del versículo 10 a 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regociaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando pasa por persecución, cuando pasa por tribulación, por dificultades, la reacción, según lo que dice la palabra, es que tenemos que regocijarnos. Tenemos que sentirnos gozosos. ¿Por qué? Porque cada persecución es una oportunidad para poder ganar su corona en el cielo, para poder tener su premio en el cielo, para poder recibir su galardón, su premio de persecución, su galardón de persecución en el cielo. Aleluya. Cada persecución debe ser tomado con gozo. Aleluya. La reacción de cada hijo de Dios frente a la persecución no es la amargura. La reacción de cada hijo de Dios frente a la persecución es el gozo, según lo que dice la Biblia. Aleluya. Y en el libro de Santiago capítulo 1, los versículos 2 a 4. Santiago capítulo 1, del versículo 2 al versículo 4.
Santiago capítulo 1, de versículo 2 a 4. Ya, venga, leemos. Santiago 1, de 2 a 4. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Aleluya. Que cuando pasamos por diversas pruebas, que sea para nosotros motivo de un sumo gozo. Aleluya. Que cuando pasamos por persecución, que podamos regocijarnos. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor usa la paciencia, las pruebas para producir paciencia en nosotros. El Señor usa las pruebas para moldearnos. Aleluya. Y la obra, la paciencia tiene que, las pruebas y la paciencia tiene que actuar de manera completa en nosotros, a fin de poder forjar el carácter que nosotros tenemos que tener. Aleluya. Entonces la actitud, según la palabra de Dios, de las pruebas, de las persecuciones, de las dificultades, del padecimiento, del sufrimiento, debe ser justo. Aleluya. Y la paciencia nos ayuda a poder moldear nuestro carácter. A poder moldear nuestro carácter. Muchas situaciones por las cuales el Señor permite que pasamos es porque Él quiere trabajar nuestro carácter. Él quiere que nosotros maduremos, que vamos la madurez espiritual. Y la madurez espiritual es la madurez del carácter. Aleluya. Y nos dice la Biblia también que los sufrimientos de los cristianos de hoy, de los discípulos del Señor, hoy en día, debe ser algo con experiencia. Cuando uno sufre, cuando uno pasa por padecimiento, él gana en experiencia. Entonces los sufrimientos, el discípulo no lo debe tomar como algo, como un castigo. El sufrimiento, las dificultades, el padecimiento, las pruebas, el cristiano debe aceptar. Aleluya. Y el cristiano el discípulo del Señor, tiene que armarse del pensamiento
que Él puede sufrir. Aleluya. Que puede ocurrir que haya sufrimiento. Que en este camino a cualquier momento el Señor puede exigir, el Señor puede permitir que pasemos por sufrimiento. Aleluya. Entonces es cuando tenemos que ganar en experiencia. Todo lo que pasa en tu vida y en nuestra vida de cada día son cosas que tenemos que aceptar. Y son situaciones que Dios usa. Y tenemos que armarnos de este pensamiento. No estamos diciendo que el cristiano tiene que buscar el sufrimiento. No. Eso no es cristianismo. Algunos dicen que tiene que hacer sufrir el cuerpo. No es un sufrimiento que uno se impone. El sufrimiento o el padecimiento del Hijo de Dios es algo que puede ocurrir en el transcurso de su caminar con Dios, en el transcurso de su vida cristiana. Pero no tiene que buscar el sufrimiento. Los discípulos de Juan, los fariseos vinieron y preguntaban a Jesús: ¿pero por qué los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? El Señor dijo: no te preocupes. Mientras que el novio, los amigos de los novios o los amigos del novio están con él, no pueden ayudar. Pero llegará un momento en que el novio les será quitado y recién ellos ayudan. Entonces hay un momento en que el Señor va a permitir que tú pases por sufrimiento. Pero tú no tienes que buscarte en tu sufrimiento sin que sea el Señor que te hace pasar por él. Y si tu sufrimiento tarda mucho, quizás es porque Dios ha visto que eres una perla. Él te quiere moldear porque Él tiene cosas grandes que hacer contigo y a través de ti. Pero todo sufrimiento que el Señor nos inflige, Él no nos va a hacer sufrir más allá de lo que del límite de lo que se puede soportar. Cualquier sufrimiento, Él nos dará la fuerza para poder sobrellevar. Él no nos va a hacer sufrir más allá de nuestra capacidad. Es lo que nos dice la palabra. Aleluya. Él no nos va a hacer sufrir más allá de nuestra capacidad. Primero de Pedro, capítulo 1, capítulo 4. Primero de Pedro capítulo 4, el versículo 1. Primero de Pedro capítulo 4, versículo 1. Primero de Pedro capítulo 4,
El versículo 1. Primera carta de Pedro, el capítulo 4, el versículo 1. Amén. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Amén. Aleluya. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El discípulo tiene que armarse del pensamiento que como Cristo sufrió, él también puede a cualquier momento sufrir. El discípulo tiene que armarse del pensamiento que como sufrió Cristo, yo también a cualquier momento puedo sufrir. Aleluya. A cualquier momento. Tenemos que amar el pensamiento de sufrir. Pero el sufrimiento, los discípulos hoy tienen que saber que el sufrimiento a causa de Cristo es algo de momentáneo. Aleluya. El sufrimiento no será para siempre. El sufrimiento es algo de momentáneo. El sufrimiento es algo que tiene su duración. Aleluya. Y el apóstol Pedro dice, el apóstol Pedro, lo dice en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 6. Primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 6. Primero de Pedro capítulo 1, el versículo 6. Amén. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Un poco de tiempo es necesario que seamos afligidos por un poco de, no por todo el tiempo, por un poco de tiempo. Si leemos el 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 10. El capítulo 5, el versículo 10. ¿Encontraron? Amén.
1 Pedro capítulo 5, versículo 10. el versículo 10. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Aleluya. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, aleluya, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hemos padecido por un poco de tiempo. Ahora, es decir, si uno rechaza el padecimiento que el Señor echa sobre él, entonces Él está cerrando la puerta a ser perfeccionado, a ser afirmado, a ser fortalecido y a ser establecido por el Señor. Después de padecido un poco de tiempo, el Señor lo va a establecer, Él lo va a fortalecer, Él lo va a afirmar. Y Él lo va a perfeccionar, Él mismo lo va a hacer. Entonces el padecimiento es por un poco de tiempo, es por un momento. El padecimiento, el sufrimiento es algo de momentáneo. El libro de Romanos capítulo 8, el versículo 18, es el apóstol Pablo que él mismo aquí habla. Romanos capítulo 8, el versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Adelante. Romanos capítulo 8, versículo 18. Amén. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Amén. Aleluya. Pues ten por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. En alguna versión dice: tengo por tiempo que las leves aflicciones, que las pequeñas aflicciones del tiempo presente no tienen nada a comparación del peso del tiempo que nosotros vamos a tener en lo venidero.
Aleluya. Entonces, las aflicciones son parte de la vida normal de cada hijo de Dios. El sufrimiento es parte de la vida normal de cada hijo de Dios. El Señor nos ha prometido que como Él ha sufrido, los discípulos lo harán, y presentamos un modelo que cada persona que quiere ser discípulo del Señor va a seguir. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud hacia el padecimiento, los sufrimientos, las pruebas? La actitud tiene que ser una actitud de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque cada sufrimiento te da la oportunidad de poder tener un galardón adicional en el cielo. Cada sufrimiento te abre la puerta a un posible premio de persecución. Tenemos que aceptar a Dios. Cada sufrimiento tiene como propósito de hacernos madurar. Cada sufrimiento tiene como propósito de moldear nuestro carácter para que seamos como Cristo quiere. Y cada sufrimiento nos hace entrar en experiencia. Ganamos en experiencia espiritual. Y los sufrimientos no son para siempre. Los sufrimientos son por un momento. Entonces cada hijo de Dios, discípulo del Señor, tiene que armarse del pensamiento que él puede sufrir. Armarse del pensamiento que a causa de Cristo, él puede sufrir padecimiento. Él puede sufrir dificultades. Él puede pasar por pruebas. Pero Dios usa los sufrimientos para perfeccionarnos al reino venidero. Siempre el hermano San, nuestro líder, enseñó que en el cielo no vamos a tener el mismo rango eterno. En el cielo no seremos al mismo nivel. No tendremos el mismo rango. Todos nosotros seremos evaluados primeramente con relación a nuestro carácter. El nivel hasta donde tú has cooperado con Dios para que tu carácter sea moldeado, eso va a definir tu rango celestial. Dios permitió que Jesús sea humillado y que Él padezca la muerte vergonzosa de la cruz, a fin de que el Señor lo levanta hasta los cielos. Su carácter fue trabajado hasta los cielos, quebrantado hasta los cielos, y Dios lo levantó hasta los cielos. Él fue quebrantado hasta lo más profundo y el Señor lo levantó hasta lo más alto. Entonces, el nivel, tu carácter va a definir tu rango celestial. El rango que tú vas a tener en el cielo, tu carácter va a definir este rango.
tu rango celestial será definido también por el nivel hasta donde tú has cooperado para servir al Señor en esta vida. El nivel de tu servicio a Dios, tu compromiso a servir a Dios. Y tu rango también será definido por el nivel hasta donde tú has cooperado para caminar, andar en la santidad. Eso va a definir tu rango. Pero el carácter, Dios trabaja el carácter a través de las dificultades. Él permite que problemas, que situaciones surjan en tu vida. Y a partir de esto, Él moldea tu carácter. Entonces, oremos. Eso nos ayuda a ver cómo el Señor padeció. Dio un modelo y los primeros discípulos padecieron. Los apóstoles sufrieron y contaron cómo ellos sufrieron. Nosotros también tenemos que amarnos del mismo pensamiento, que no vamos a escapar. Dios que no escatimó a su Hijo y que lo ha hecho sufrir hasta ahí en la cruz. Él nos dio un modelo que debemos seguir. Entonces oremos para que seguimos, que se nos ayude. Oremos. Señor, te suplico, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que como tú sufriste y prometiste que los apóstoles van a sufrir, que los discípulos seguirán el mismo patrón. Ayúdanos a poder entender que cualquier que se empadrona a la escuela de discipulado tiene que prepararse y amarse del pensamiento de sufrir. Y gracias por lo que tú usas las persecuciones, el sufrimiento, las dificultades, las pruebas para hacer en nosotros. Que la gloria y la honra sea tuya. Guarda este mensaje en nuestro corazón y que eso moldea nuestro carácter como discípulos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Que Dios proteja este mensaje en nuestros corazones mientras cantamos las ofrendas. Señor, protege mi corazón y en el corazón de cada hermano, oh Señor. Esta enseñanza y danos de trabajar. Cada vez que llegará el sufrimiento y la persecución, que nos acordemos que tú mandas la persecución, el sufrimiento para moldear nuestro carácter, Señor. Y el nivel, oh Señor, con que vamos a cooperar contigo, para que nuestro carácter se aparente al carácter de Cristo, va a determinar nuestro rango eterno. Que yo me recuerdo de esto, Señor, para actuar bien frente al sufrimiento. Ahora, Señor, que te vamos a dar, Señor, da los corazones bien dispuestos, Señor, a darte con gozo y alegría y acceder a nuestras ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar la gloria al Señor mientras cantamos. Vamos a cantar a su nombre gloria mientras que damos la ofrenda. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó, a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó, a su nombre gloria, 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 a su nombre gloria. Amén.
Señor, muchas gracias por el privilegio de darte. Lo que nosotros te damos, lo recibimos de ti. Y en señal de agradecimiento te devolvemos lo que tú primero nos diste. Acepta estas ofrendas, sepárala de todo lo que no te glorifique y que sea usado para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Recordamos que viernes hay noche de oración a partir de las 8, sábado hay visitar a los jóvenes a partir de las 7:30, domingo hay 2 cultos, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 5:30 de la tarde. Amén. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. Señor, te bendecimos por este momento. Gracias por los hermanos que vencieron el frío, Señor, y vinieron a la enseñanza. Protege a cada uno de aquí hasta su casa y protégelos en este lugar. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, de cada hermano en el vehículo que lo va a transportar, Señor. Y que tus ángeles también acampen alrededor de los hermanos que no vinieron esta noche. Protege a cada uno de nosotros y bendícenos con momentos íntimos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.